El Señor Jesucristo nos sigue ayudando, porque nuestra intención es llevar el Evangelio por medio de este medio el cual ustedes están viendo y oyendo. Miren, cuando Jesús dijo que cuando este Evangelio sería predicado, vendría el fin de esta generación. Vamos a escudriñar acerca de lo que es el Evangelio. Miren, sabemos todas las personas, lectores y no lectores, que la palabra de Dios está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Pacto o Testamento. Al nosotros entender esto, y nos hemos venido dando de cuenta a raíz de la palabra, que lo que nosotros debemos predicar y obedecer es el nuevo pacto. En ningún momento, mire, desde Juan, el último profeta de la ley, fue Juan, el que la gente llama Juan el Bautista, porque bautizaba, pero y así lo habla la Biblia. Ahora bien, desde Juan, el último profeta de la ley, Juan, en vez de venir hablando de las cosas de la ley, lo que vino fue hablando del nuevo pacto, que venía algo que ni él era digno de desatar la correa de sus pies. O sea que él no era el Mesías, sino que después de él era que venía. Y nosotros nos hemos venido dando cuenta de esto. Mire, yo quiero que entremos a una porción de la palabra de Dios muy conocida por todos, que es Pedro y Cornelio. Mire, si usted lo lee y pone atención a lo que yo le voy a decir, se va a dar de cuenta que yo no estoy fuera de la palabra, ni estoy hablando cuentos, como dicen por ahí, de camino, ni testimonio de hombre alguno. Estoy hablando lo que está escrito. Había un hombre llamado Cornelio, dice la palabra, que era piadoso, que daba limosnas, que oraba y que leía el antiguo pacto, o sea, que era creyente del antiguo pacto, que eso lo que hacía era porque el antiguo pacto se lo ordenaba o se lo decía, y él era de esta manera. Para usted y para mí y para los que no conocemos, pareciese que Cornelio fuera un buen creyente. Desde el punto de vista humano, Cornelio es un buen creyente, alguien que cree absolutamente de la palabra y que está haciendo las cosas correctamente. Pero fíjese que le faltaba algo. Él, orando, se le apareció un ángel del Señor y le dijo: Cornelio, manda a llamar a Pedro, que está hospedado en cierto lugar. Dice Cornelio, llamó a 2 de sus criados, porque ya el ángel le había dicho: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor. ¿Se da cuenta? Porque le faltaba algo. Y fíjese usted que a Cornelio lo que le hacía falta era conocer a Jesús. ¿Ve? Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, ¿de qué fue lo que le habló Jesús? Empezó a hablarle de la ley, empezó a hablarle del antiguo pacto, empezó a hablarle las historias del antiguo pacto. No,
Él no hizo eso, fue a hablarle de Jesús. Porque fíjense que el ángel le dijo a Cornelio que Pedro le diría lo que tiene que hacer, o sea, conocer a Jesús. Hoy en día, las personas, digámoslo así, sin nombrar ningún tipo de religión, las personas andan hablando que hay que aceptar a Jesús. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero no les explica cómo es que se debe aceptar a Jesús. ¿Verdad? Y hacen ciertas campañas o ciertas cosas y dicen quién quiere aceptar a Jesús. Y alguien levanta la mano y pasan adelante y oran por él, que esto no está en la Biblia. Estas cosas no están en la Biblia. Y oran por él y dice, ya usted aceptó a Jesús. Y no es así. Hermano, lo siento mucho, pero no es así. Aunque nos duela en el corazón y aunque sintamos rabia por este momento que ustedes están oyendo, no es así. Porque hay que dar a conocer a Jesús para que lo acepte. O sea, mire, como Jesús es la palabra de Dios hecha carne, entonces lo que tenemos que dar es a conocer la palabra para que la persona decida qué camino tomar. Si seguir el camino conforme está escrito o seguir otro camino. Esto fue lo que le pasó a Cornelio. Mire, a veces usted piensa que donde está bien, pero le falta algo. Conocer a Jesús para seguir el camino conforme está escrito. Eso es lo que hace falta. ¿Ve? Cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces viene el arrepentimiento. Nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos y entonces viene el nacimiento de nuevo, que es dejar las cosas del mundo y seguir el Espíritu, que es la libertad, o el Señor Jesucristo. Ahora mire, si a mí me dicen que si acepto al Señor Jesucristo y no me dan a conocer la palabra, ¿qué puedo aceptar? ¿Acaso hay que predicar un Dios ficticio? Un Dios que simplemente se conoce de la manera como lo dan a conocer. No, hay que conocer a Dios como lo dice la Escritura. Dice en 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, la palabra. Y nos ha dado entendimiento, o sea, nos ha dado que entendamos. Nos da que entendamos. Y nos ha dado entendimiento para conocer. ¿Ven? Conocer es saber. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De qué está compuesto todo esto? Nos lo dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, a Cornelio pareciese un hombre correctamente fiel para Dios, pero le faltaba algo: conocer a Jesús. Mire, Jesús mandó a que predicásemos el Evangelio, a que creyésemos en el Evangelio, que caminásemos según el Evangelio. Él no mandó a que predicásemos del Antiguo en ninguna parte. Si usted me lo encuentra, bien, predíquelo, dígalo, pero como no lo va a encontrar, no me lo va a poder decir. Jesús vino a traer buenas nuevas de salvación. Esto era lo que le hacía falta a Cornelio, conocer a Jesús. Porque a Jesús no se recibe porque yo levanto la mano y digo, yo acepto. A Jesús se recibe, dice la palabra, que a Jesús se recibe cuando empezamos a guardar la palabra. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Ve?
Cuando empezamos a guardar la palabra, aquí es que se recibe a Jesús, que es la palabra hecha carne, porque la empezamos a guardar. Cuando empezamos a guardar la palabra en nuestra mente, entonces viene el Padre, o sea, el Espíritu Santo, el Padre de Jesús, a morar en nuestra vida. Vuelvo a repetir, en mí el Padre, aquí la palabra. Entonces dice, vendremos y haremos morada con él, el Padre y el Hijo, o sea, el Espíritu Santo y la palabra hecha carne, o sea, la palabra de Dios, porque es que Dios no es mudo, Dios tiene palabra, habla, y en este caso nos ha hablado por el Hijo. Entonces esto era lo que le hacía falta a Cornelio, conocer a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús y empezamos a caminar conforme está escrito, entonces es el fruto del arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Ya no podemos estar congregando mucho en yugo desigual. Por ejemplo, Jesús dijo, el que no dejare padre, madre e hijos por causa de mí, no es digno de mí. ¿Está entendiendo? Ya no podemos congregar con ellos en las cosas que ellos hacen. Ya no podemos estar en ese lugar en las cosas que ellos hacen. Porque entonces no es que los abandonemos, es que los dejemos, sus costumbres y sus cosas. Y si hay que abandonarlos, se abandona. Si no se pueden ir a visitar, porque cada vez que uno va a visitarlo, lo que oyen son vulgaridades, groserías, cosas que no tienen que hablar, entonces hay que abandonarlos, no hay que ir. ¿Qué va a hacer uno allá? Y si uno le va a hablar conforme está escrito, entonces le salen con vulgaridades. ¿Para qué va uno allá? ¿Ve? No vale la pena. Lo que vale la pena es congregar los hermanos juntos en armonía. En armonía es conforme está escrito, con amor, ¿verdad? Con la esperanza de que somos un cuerpo, que si hay un pan para compartirlo, compartimos. Que la congregación no sea para traer problemas y dificultades, sino para estar todos en armonía. Y esto era lo que le hacía falta a Cornelio. Todo esto lo tenía Cornelio, la armonía, daba limosna, pero le hacía falta algo importante, que es conocer a Jesús, o sea, conocer el nuevo pacto. Esto es lo, miren, si nosotros seguimos escudriñando, nos vamos a ir dando de cuenta que bien vale la pena sujetarse y predicar y hablar del nuevo pacto que es Jesús. La palabra hecha carne, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único que Él ha engendrado. Quiero que piensen en esto en un momentito. Único que Él ha engendrado directamente. No, sino directamente. Dice, porque el ángel le dijo a José, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es engendrado. No como alguien que me dijo, y entonces fue que el Espíritu Santo hizo el amor con María. Mire, eso se dice por falta de conocimiento. Eso se dice por falta de conocimiento. En Lucas dice que el poder del Altísimo la envolvió, y por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, por falta de conocimiento es que se habla barbaridades y cosas que no se tienen que hablar, y personas con tantos años creyendo que es que en el Evangelio y hablan estas barbaridades. Mire, a Cornelio le hacía falta conocer esto que hoy
usted y yo estamos conociendo. Eso era lo que le hacía falta a Cornelio, conocer al único Dios. Por eso, mi hermano, lo importante es que nosotros entremos al nuevo pacto y sigamos los mandamientos que Cristo vino a traer. El Señor Jesucristo nos ayude.